Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto. Ricardo Báez nace en Caracas en 1983. Es un diseñador gráfico enfocado en el diseño editorial. Interesado principalmente en la relación entre diseño y la fotografía, ha estado involucrado en el desarrollo, edición, diseño y promoción de importantes proyectos fotográficos en forma de libros. Entre el año 2007 y 2012, fue asistente de diseño de Álvaro Sotillo en su estudio Visión Alternativa, dirigido por Gabriela Fontanillas. Su fascinación por cómo el diseño se expresa en los ambientes del arte lo lleva a desarrollar invitaciones, catálogos, diseños de exhibiciones e incluso a formar parte de procesos curatoriales por muchos años en la galería GVG Arts, teniendo allí la oportunidad de desarrollar una postura mucho más personal sobre lo que es el diseño. En el 2014 comienza una fructífera relación de trabajo con Paolo Gasparini, que se inicia con la realización de su primer libro sobre Caracas, Cara Caracas. En el 2017 realiza Monsanto, A Photographic Investigation, de Matthew Asselin, diseñado y producido completamente a distancia. Este libro es uno de los trabajos más importantes de su carrera por todo lo que ha significado para su autor, para el mundo de la fotografía, para las nuevas generaciones de diseño venezolano y para la difusión de un tema que todo el mundo debería conocer. Ricardo Báez ha recibido múltiples e importantes reconocimientos, pero además pertenece a la muy prestigiosa Alianza Gráfica Internacional, asociación que desde 1952 reúne a 512 profesionales creativos de 45 países. Yo soy Inés Espinal y este es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Ricardo, qué bonito verte. Adelante, vamos a echar una conversa sabrosa. Ricardo, gracias por apartar este ratito, porque sé que estás súper ocupado así dentro y lo habíamos venido planificando ya desde hacía varios meses y no había sido posible. Oye, porque tú estás full, eso me encanta que estás haciendo tantas cosas y tantas cosas además que están sonando mucho y que están teniendo como mucha resonancia en el medio impreso. Vamos a ver, no sé cómo por dónde empezar esta entrevista, será como por, sí, esta conversa, oye, ha pasado mucha agua del río desde Cobo Ilustrado hasta este momento con el tema de los historia muy larga. Fotos libros, ¿verdad? ¿Cuán importante se han convertido ahora el fotolibro, que además es uno de tus como puntas de lanza en tu trabajo gráfico, por el cual además recibió muchísimo reconocimiento? ¿Por qué ha tenido tanta importancia el fotolibro en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que es como una reacción a lo que estamos viviendo. O sea, creo que en general, no nada más el fotolibro, creo que el hecho de tener objetos que puedes tocar y tienen textura y tienen olor, creo que es como una reacción. O sea, yo no sé si es una protesta, pero es así como una cosa inconsciente, colectiva que pasa, que bueno, yo creo que todos estamos hartos de lo digital, aunque no nos podemos salir de ello, ¿no? Y también es muy contradictorio, porque al final yo trabajo todo el día frente a una pantalla para poder generar un objeto físico, ¿no? O sea, la matriz de donde salen estos objetos son todos digitales, las máquinas donde se imprimen parten de lo digital, o sea, no podemos evitar lo digital, pero sí creo que este tipo de objetos están así como llamando mira, necesitamos como tener un contacto físico, más que con el objeto, con nosotros mismos, con las personas, con cómo nos comunicamos.
incluso, o sea, yo siempre he pensado que un autor, una autora cuando decide hacer un libro, sea un fotolibro, sea el que sea, está también como cambiando la manera en que el otro lee su trabajo. O sea, en el sentido de qué tiempo le dedica, qué atención le da, qué relaciones tiene con eso, qué valor le da. O sea, cambia completamente porque no es lo mismo que tú tienes una cuenta de Instagram y pones tus fotos y cuentas ahí de qué va. O sea, yo creo que no es lo mismo para nadie. Mucha gente que posiblemente sí lo pensará, pero yo creo que no tiene nada que ver. Y pasas 30 segundos, ves la foto y ahí listo. Y no, Sí, no hay y además estás como en otra situación, o sea, ves eso, pero pasa de luego, te llaman, WhatsApp, entonces estás ahí como haciendo mil cosas al mismo tiempo, pero realmente no le estás tomando el tiempo que toma cuando tú dices, voy a comprar un libro, lo abro, todo ese ritual que pasa cuando abres un libro y lo disfrutas y te toma, yo no digo que te tome 3 horas, pero así sean 3 minutos dedicados a ese objeto, ya te cambia completamente. O sea, eres de otro tiempo. Sí, es Completamente. interesante lo que dice, porque tiene mucho que ver también con el tema de las relaciones que estamos llevando ahorita en esta era y en esta época. Fíjate que, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, lo importante, por ejemplo, para mí, lo importante que es que esta conversación se genere personalmente. O sea, mucha gente me ha dicho, pero bueno, que hay una cantidad de gente con la que me encantaría conversar, pero que está afuera. Entonces vamos a hacerlo por un Zoom, vamos a hacerlo. Y yo siempre les he dicho, no, cuando vengas, Sí. yo prefiero tenerte porque esta conexión visual, o sea, eso es la conexión de que te puedo tocar, de que podemos intercambiar, de que yo puedo entender lo que tú me estás diciendo con tu gestualidad, ¿no? Sí. Si te gusta, si no te gusta. Es muy diferente a una pantalla fría que no me dice nada. Y esa relación con el libro, que uno siempre piensa que es como muy romántica, eso del olor, ¿no? De que lo toco, de que la tinta tiene un olor especial. Incluso si el libro es viejo, incluso más. Porque si el libro es viejo, tiene en su ADN ese olor que lo caracteriza del tiempo pasado. Así que toda la historia que tiene como objeto, que tiene cómo se produce. O sea, el otro día leía una cosa que decía que el libro empieza cuando pasa un tiempo, empieza como a botar un olor que proviene del árbol, ¿no? Entonces, o sea, es casi como un objeto que está ahí como floreciendo a medida que va pasando el tiempo. Tu relación con él es completamente distinto cuando, no sé, tú tienes un teléfono y al año se te daña y lo botas, ¿no? O sea, es como No te puedes las relaciones ahorita en general, todo está como asociado a lo desechable, ¿no? Entonces, creo que un libro es prácticamente lo contrario a eso, a pesar de que, o sea, todo lo que implica ecológicamente, el esfuerzo que lleva, los costos que tienen, o sea, tú te pones a pensar lo titánico que es así sea hacer un catálogo de 24 páginas y es una locura, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso que tú dices del romanticismo, bueno, cada quien elige ahí cómo vive la vida en función de romance, ¿no? Sí. Pero es interesante porque eso que acabas de decir, de que ese olor que despiden los libros viejos, tiene que ver con el árbol de donde vienen. Además, oye, me hiciste hacer unas imágenes. Claro. O sea, yo me imaginé el libro así floreciendo, otoñando, con la raíz todo, me lo imaginé saliendo del libro, del árbol, ¿no? Qué bonito. Y es muy interesante porque además el tema volviendo al tema del fotolibro, es una manera diferente de leer un libro y de leer fotografías, de leer imágenes. Justo en este momento en el que estamos tan llenos de imágenes, todos, o sea, estamos bombardeados de imágenes, que incluso uno dice, ¿será que esta cantidad avasallante de imágenes que yo veo todos los días me están embruteciendo o me están refinando? Sí, refinando mi visual, porque es que como hay de todo, tú dices, ¿nos estamos convirtiendo en analfabetas visuales o estamos siendo una gente más culta? Sí, yo creo que incluso todo depende de cómo uno utiliza esa tecnología, ¿no? O sea, yo siempre he pensado, bueno, uno está todo el tiempo ahí, pero ¿qué estás viendo, no?
O sea, porque de ahí no vamos a poder salir o bueno, podemos evitarlo de una manera, pero siempre uno está ahí, ¿no? O sea por el trabajo de uno, sea porque quieres salirte de esta realidad que también no es nada fácil. Pero creo que uno también puede elegir qué ver, ¿no? O sea, porque obviamente hay un bombardeo de situaciones totalmente vacías, pero también pienso, o sea, por ejemplo, yo antes estaba negado a usar TikTok porque era así como que TikTok es una porquería, porque lo que hay es puro gente produciendo. Y me ha parecido, o sea, desde que lo uso, yo no tengo nada publicado en mi cuenta, pero lo uso. Y cuando veo el desarrollo de contenidos a través de video, que lo han hecho cuando lo hacen bien y cuando realmente hay como un sentido de orientación, ahí es donde tú dices, bueno, posiblemente por ahí es que hay que ir, ¿no? Hay que, si lo vas a usar, bueno, ¿cómo lo vamos a usar? Y claro, o sea, no vamos a salir de un chorro de imágenes que no sirven para nada, porque es inevitable. Tú no puedes decirle a una gente, no hagas esto porque, o sea, vas a censurar lo que tú no quieres ver, pero para otros es un goce ver gatico todo el día. O sea, no. Y aunque pase ahí, o sea, aunque esté pasando ahí en ese medio, a mí me parece que yo también tengo esa sensación con los libros de fotografía. Ahorita se está publicando, o sea, en todo el mundo una cantidad de libros que tú dices, wow, es casi como la analogía de lo que estamos viendo en redes, pero en libro, porque de algún modo se convirtió en una moda también. Entonces, nada, yo le tomé fotos a mis pies y hice 30 fotos de mis pies y ya es un libro. Ojo, yo no tengo nada en contra de eso. Yo lo que me refiero es qué impacto tiene unos sí y otros no. Y además qué trabajo tiene cada uno, ¿no? O sea, porque siempre, y lo hago, o sea, ya no estoy dando clases, pero hace ya 3 años que lo que doy es clases de diseño asociado con fotografía, o sea, como esa junta. Y lo que siempre hablaba era eso, decía, bueno, si tú tienes que hacer ese esfuerzo de hacer un libro, que no es lo mismo que subir una imagen que te lleva 6 segundos, pensar realmente cuál es mi sentido de hacer un libro. O sea, yo lo quiero publicar porque quiero regalárselo a mis amigos, quiero publicar porque quiero entrar en un diálogo con otro fotógrafo, quiero publicar porque tengo un tema que decir que es personal pero que se puede convertir en algo universal. O sea, ¿qué es? Ni siquiera yo pienso, porque a mí me parece aburrísimo decir, bueno, este libro es para tal público. Yo nunca pienso en eso porque el público, o sea, es tan relativo. Sí, no, y es el público además quien decide. O sea, Claro. tú generas un producto y después, mira, Además, yo he visto gente, por ejemplo, tomando libros que yo he hecho que tú dices, jamás pensaría que, no sé, un niño de 10 años puede ver el libro como lo puede ver una persona que esté interesada en un tipo de libro, pero le sorprende ver una cosa que jamás había. O sea, yo creo que el tema del público no está ahí, pero yo creo que el hecho es ese, o sea, como un autor o una autora que produce fotografía o que piensa en fotografía, o piensa sus temas en fotografía, realmente qué tiene que hacer, porque a veces no es un libro, a veces es un tema digital o no sé. claro, y fíjate que además tocas un tema que es súper interesante, que es además que generar un libro significa del esfuerzo de un equipo. O sea, tú no puedes decir, voy a hacer un libro, tomo las fotos de mis pies y hago un fotolibro. O sea, tú necesitas del apoyo de un equipo importante, de un editor, de un diseñador gráfico, de un no sé, publicista, de no sé cuál es. Sí, claro, ese es como el escenario también ideal. Claro, que hagan realidad y que hagan posible, o sea, ese esfuerzo, un esfuerzo mancomunado para obtener un producto medianamente decente, ¿no? Claro, eso es un debate que hay y que ha habido por mucho tiempo, porque por ejemplo hay ejemplos de autores que hicieron todos ellos, unos con mucho más éxito y otros con menos éxito, pero se abre ese camino a decir, yo puedo autopublicar y hacerlo todo yo, que, o sea, te puedo decir 30,000 ejemplos que son buenos, pero a la vez abre ese camino a decir, no, es que yo no necesito a nadie, yo puedo ser el autor, puedo ser el diseñador, puedo ser el que publica y distribuyo y canto. Está bien, o sea, hay esa opción, obviamente, porque también entra un tema económico, ¿no? Dice, bueno, yo tengo esto para producir un objeto, ¿qué puedo hacer con esto? Y hasta dónde puedo llegar yo dentro de mis limitaciones también, ¿no? Pero bueno, eso también es relativo, porque hay autores
autónomos y hay autores que no se dan cuenta que no son completamente autónomos y necesitan de un equipo. Sí, pero es importante ese proceso. Fíjate que es que, bueno, uno hay que estar del lado de afuera, uno no sabe, ¿no? Pero, oye, hay una cantidad de talento que se involucra, de puntos de vista, de visiones, para que el objetivo que pueda tener el libro o el fotolibro se cumpla. Sí. Porque en el camino, yo me imagino además que, como te digo, yo no he estado nunca en procesos de edición de un fotolibro, pero las imágenes te dicen cosas de manera distinta cuando las organizas de manera distinta. O sea, las historias que se cuentan, ¿no? Sí, y cuando se suman elementos al lado de esa fotografía, porque incluso el hecho de tú no, o sea, hay libros que son completamente mudos, que lo que tienen es un título y lo demás es imagen, ¿no? Pero el hecho de tú colocarlo en un contenedor, con una escala, con un tipo de papel, con un tipo de encuadernación, impreso de una manera, envuelto de una manera, ya eso te hace leer las imágenes de otro modo y a veces la gente quizás no logra verlo, sino hasta que tienes enfrente las dos cosas, ¿no? O sea, haces una exposición y tienes las fotos en la pared y tienes las mismas fotos en un libro que tiene una forma específica y tiene un diseño específico y dices, pero, ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué yo me siento de una manera con esto y esto con otro? No, además, tocas la imagen, cosa que, por ejemplo, no tienes la posibilidad de cuando la imagen está en la pared y se parece más a que uno toca las imágenes en el teléfono. Entonces, hay como una sensación rara de que me asocio más con esto, pero no sé por qué, pero también lo veo en la pared y me gusta. O sea, yo por ejemplo, yo no descarto uno o la otra. Para mí, mientras se van sumando más situaciones en torno a una imagen, un grupo de imagen, es mucho mejor. O sea, si hay una exposición, un libro, luego una película, luego un sonido, eso te va inflando como toda la idea. Van infinitos discursos ahí. Sí. Y además el que no la pudo leer en el libro porque no es su medio predilecto, lo puede leer a través del video. O sea, son como puertas que te permiten entrar al mismo tema y que ese autor o todo el equipo está diciendo, bueno, el que no puede entrar por aquí, entra por aquí. Y ahí le vas dando como más opciones, ¿no? Interesante porque además eso nos lleva a preguntarte cómo abordar un fotolibro. O sea, yo como lector, porque yo tengo la costumbre, es una cosa muy particular, yo agarro cualquier libro, literatura, lo que sea, o fotolibro, simplemente dejo que el azar me guíe. O sea, yo lo abro, ¡juá! Y en la página que cae, esa es la página que leo y la que me va a decir si este libro me va a gustar o no me va a gustar. Claro. ¿Libro o fotolibro, no? Entonces, sí, el azar. Pero lindo de esa manera. Claro, porque es azaroso y yo siempre, bueno, yo creo que siempre hay algo que te quieren decir las cosas, te quieren decir cosas, ¿no? Entonces, es una manera de que, vamos a ver qué me vas a decir, abro esta imagen, wow. O esto que está escrito aquí, uy, resuena en mí, ¿no? Entonces, eso me hace preguntar, ¿cómo se aborda un fotolibro ahora? O sea, ¿qué debo de hacer de principio a fin? Lo leo así como lo leo yo acá. ¿Como lector o como lector? Como lector. Sí, yo creo que es más a través de la intuición, porque yo creo que no... O sea, me encanta que digas que tú abres el libro en la mitad o donde sea, porque yo, o sea, usualmente sí pienso que el libro tiene un principio y un final, pero además estás dependiendo de tu cultura. O sea, porque tú empiezas de izquierda a derecha, pero un japonés empieza de derecha a izquierda. Entonces voy a hacer libro para que lo lea nada más Occidente y no Oriente. O sea, ahí es donde empiezan como a surgir un montón de variables que tú dices, sí, yo controlo ciertas partes, pero yo también lo estoy pensando en la apertura de muchas maneras de ser leído. O sea, para mí cada doble página es un comienzo o una portada. O sea, nunca estoy pensando, no, la página 12 vamos a hacerla menos importante porque ya pasaron 12 páginas y ya no importa, ya el lector está ahí. No, porque puede pasar eso, tú abres el libro en la página 12 y si la página no es tan buena, tú dices, bueno, lo cierro y me voy. O sea, yo creo que cada situación es una escena cinematográfica y uno tiene que estar ahí pujando a que el lector se mantenga todo el tiempo. Y yo creo que todos los elementos del libro, bueno, para mí siempre están como intentando hacer eso.
Si hay silencio, bueno, ¿cómo es ese silencio? ¿Qué longitud tiene ese silencio para que no sea ni demasiado largo ni muy corto? O si hay silencio y el sonido está en cómo tú tocas el papel, entonces es ahí donde se Qué inclina. bonito. ¿Entiendes? O sea, es ir como balanceando todas esas partes sensitivas del libro, porque o sea, es visual, pero el libro es bastante táctil. ¿Entiendes? Muy, muy táctil. Y uno olvida eso porque también se piensa de manera muy genérica. Bueno, los libros se encuadran de tal lado, los papeles que son para fotografía son tales. O sea, no se piensa en función de la idea específica, sino en lo que debe ser. O sea, los libros fotográficos tienen que ser en papeles recubiertos para que la imagen sea mejor. No No necesariamente. necesariamente. O sea, además siempre se habla de la buena fotografía. Y tú dices, bueno, o sea, ¿cuántos libros hay donde las fotos son malas, pero porque tienen que ser malas? Y el tema es así, y el autor se expresa de una manera con la fotografía. Fotografías en cámara desechable que están desenfocadas, pero posiblemente el tema está asociado a esa solución visual. Entonces, ¿tiene que ser un papel fotográfico? No. Puede ser el peor papel del mundo, pero no es eso. Son ideas que vayan como encadenándose. No a lo genérico, no, que por Y además de que ahorita que mencionas el tema de, bueno, de la cultura japonesa o sea, cómo en esta época donde estamos tan globalizados, generar fotolibros que puedan ser leídos universalmente. universalmente, o sea, por Europa, por América, por Asia. Tiene que haber alguna fórmula, ¿no? Sí, no, yo no sé si fórmula, yo creo que es pensar en que yo no te lo estoy dando a ti nada más. O sea, yo creo que cuando uno está pensando en una idea, uno lo tiene que pensar como ese ciudadano universal, ¿no? O sea, como si yo estoy pensando que la portada siempre es del lado izquierdo, ¿por qué marginas la contraportada? Yo, por ejemplo, yo no pienso nunca la contraportada como una contraportada, sino que si por casualidad de la vida en la librería voltearon el libro y lo dejaron así, tiene que también ser atractivo. O el lomo, por ejemplo, el lomo es más portada que la portada. ¿Entiendes? Siempre. Está siempre puesto. Entonces, incluso todas las frases asociadas al libro, no, que no juzgues al libro por su portada. Bueno, pero realmente el lomo es el que más está. Y el lomo casi que queda siempre como no, dale, ponle ahí el nombre, listo, chao. El lomo prácticamente pudiera ser hasta más importante. Entonces, Sí, es verdad. Fíjate que incluso conversando con Ignacio Urbina, diseñador industrial recientemente, y hablando del tema del diseño, ¿no? Y la interpretación o el uso que le da. O sea, tú generas un producto, generas una idea, pero lo sueltas. O sea, tú no diseñas una silla que vaya a ser icónica. No, tú haces una silla. le hace y ve qué pasa. Y el usuario de los identidades, pues eso es lo mismo que puede suceder incluso con los libros, o sea, en el diseño en general. Tú no estás pensando cuando estás produciendo un libro o un fotolibro en que este fotolibro va a ser el fotolibro. Para nada, más bien cuando he tenido la osadía de pensar eso, es todo lo contrario. Dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Si yo pensando que esto va a ser el éxito mayor y al final me ha pasado que el libro, o sea, el libro como objeto, yo, o sea, me siento muy orgulloso de lo que logró el equipo, porque no soy yo solo, pero creo que pasa, y ahí sí uno se tiene que poner holístico, porque es así, tú dices, la energía que tiene ese tema con el autor y todo lo que envuelve, es lo que hace que ese libro viaje, porque me ha pasado que veo libros y yo digo, bueno, pero este libro ¿qué le pasó? Que se quedó ahí como en la orilla y ya y no llegó a nada. Y tiene que ver con cómo la gente se mueve, cómo se conecta, dónde envía concursos, hace exposiciones, se conecta con gente. Entonces el libro, o sea, tú lo pones a un barquito y él luego propia deriva. Claro, pero depende mucho de todo lo que gira en torno a ese producto ya hecho. Él solo no va a hacer nada, tú lo vas a poner así y él solo no tiene pata. O sea, tiene que ver cómo se mueve ese objeto, ¿no? También. Sí, ciertamente. Ricardo, perteneces a una asociación que es la Alianza Gráfica Internacional, donde, no sé, 500, un poquito más de 500 diseñadores gráficos pertenecen.
y tú tienes el privilegio de pertenecer junto con otros dos muy importantes diseñadores venezolanos, Sotillo y Paul. Santiago. Sí. Cuéntame cómo es esta alianza, qué significa pertenecer a esa alianza, Bueno, creo que hay como o cómo tú te... dos maneras de verlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo personal, para mí es así como, bueno, ya yo no necesito ningún reconocimiento más después de ese, porque para mí es como estar al lado de una lista de diseñadores que mundialmente han sido casi que los que le dieron el nombre al diseño gráfico. O sea, ahí está desde los pioneros de Bauhaus, alemanes, holandeses, italianos, todos los que de algún modo hicieron que uno esté hoy hablando aquí, ¿no? Y luego aparte estar como en un mismo lugar donde está tu maestro, donde está personas que tú consideras, bueno, tienes como una idea de esa persona muy, muy grande, ¿no? Luego en torno a lo que significa la alianza como tal, es una institución que se ha dedicado a promover el diseño gráfico en todo el mundo y cada año los propios miembros de la AGI van postulando personas, ¿no? Conocí a un amigo mexicano, León Muñoz Santini, que es editor mexicano, lo conocí en Montevideo una vez y él vio mi trabajo y me dijo, o sea, ¿y por qué, o sea, por qué tú no estás ahí? O sea, yo estoy ahí, yo no había visto tu trabajo y quisiera que estés ahí. Y yo, bueno, eso es así como una conversación de pasillo, uno se queda así como que, bueno, sí, está bien. ¿Qué quieres que esté ahí? O sea, ¿qué hago, no? Y él no sé, al mes, me escribió y me dijo, mira, necesito que me mandes tales requisitos porque quiero postularte para la alianza y necesito que me mandes esto, necesito que me mandes cartas de los únicos venezolanos que están. Yo hablé con Álvaro, hablé con Santiago y felizmente todos me apoyaron. Y al momento que lo postularon quedé, cosa que también es una sorpresa porque, o sea, postulan mucha gente de todas partes del mundo. Y él incluso me dijo, cuando yo entré, yo no quedé y eso tú tienes que estar intentando cada cierto tiempo para saber. Pero bueno, es así como, o sea, para mí fue por un lado una sorpresa y aparte es como una manera de decirte, bueno, creo que sí vas en buen camino. Y es un gran compromiso porque, Claro, también. porque pertenecer a una organización de este nivel significa además mantener tu trabajo. Sí, y además también, cosa que me pasa quizás no lo pensaba todo el tiempo, yo creo que lo pienso desde que comencé a trabajar con lo que fueron mis maestros, Carlos Rodríguez, Álvaro, y que yo creo que es una cosa trasladada de la escuela de ellos, Loy, Fernedo, y que era no nada más hacer tu trabajo como diseñador, sino también promover el género, o sea, promover el diseño como tal. O sea, cómo tú, frente a una realidad local o universal, puedes promoverlo. Y esta alianza hace eso y te empuja a ti también a hacerlo. Y yo creo que desde un tiempo para acá he estado como pensando en eso, no nada más en mí, sino qué es el diseño y cómo tú ayudas a eso también. Qué interesante porque sí, es un apuntalarse del gremio en general, o sea vamos a resignificar de alguna manera lo que somos, ¿no? Sí. Y el trabajo que hacemos. Además de que Venezuela tiene como un muy buen ADN en cuanto al diseño gráfico. Pero sí, es una cosa que nosotros hemos sido también como muy punteros en innovación en cuanto al diseño gráfico desde los 70, 80 a la fecha. Quizás ahora un poco mermados, bueno, por situación en el país, tenemos 2 décadas un poco oscuras, pero el talento está. Sí, yo creo que eso se ve incluso en la gente que ya no está acá. Me refiero a que no está en el país, no está muerto. Sí. Porque tú ves que siempre hay algo que proviene de esa cosa de hace casi 100 años. O sea, es muy loco, pero incluso hay amigos que me lo dicen. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que está en Chile y me decía yo, que no es diseñador ni nada, sino él decía, yo voy por la calle caminando y veo los anuncios y digo, oye, qué mal diseño, ¿no?
pero no sé nada de diseño, no sé por qué está mal. Pero yo veía y caminaba en Caracas y decía, wow, mira, esa valla que por más que sea un producto que a mí no me guste, pero mira, el color está bien, me llama la atención. Entonces hay ahí algo que siempre creo que tiene, o sea, está muy presente en el diseño gráfico como tal, que yo creo que si eso está, o sea, yo no puedo decir que yo hago mi trabajo por autonomía absoluta, porque no es así para nada, sea por las personas que me rodearon, sean por ese ADN, sea por muchas razones, pero por autonomía así absoluta, no creo que nadie, muy pocos genios que se pudieran decir que sí, pero Pero qué interesante lo que dices, porque mira, eso forma parte de esa cultura que uno lleva y que no sabe, o sea, no la no la concientiza. tienes concientizada, Eso es. pero de alguna manera entiende, o sea, entiende que hay una cosa que está bien hecha, aunque no es tu área, una cosa que no está bien, una cosa que puede me molesta. diferenciar. O sea, y aquí hay algo que me molesta, no sé qué será, pero no me gusta, ese resultado no me gusta. Y eso tiene que ver con que hemos tenido, oye, una historia importante de diseñadores, bueno, diseñadores, arquitectos, artistas visuales, y eso no lo puedes borrar, ¿no? O sea, eso no hay, no queriendo desmeritar, pero no hay maraca Sí, que lo quite, o sea, sí. eso es lo que somos, ¿no? Sí, y yo creo que eso sí es, o sea, yo no cuestiono para nada la educación en general del diseño, pero sí me parece que es importante tener esa idea de historia del diseño muy presente. Porque tú puedes decir, bueno, ya yo sé que tengo por lo menos un bagaje, o sea, ya tengo como una base donde pudiera decir, yo soy de este lugar y déjame tomar esto como base y luego transformarlo o rechazarlo, pero por lo menos tenerlo en cuenta. Entonces, o sea, porque está ahí. Y fíjate que traigo a colación que nombraste, hablando de la asociación, que hay una cantidad de gente que viene de Lavados House, incluso, ¿no? En una entrevista tú comentaste que tú eres muy de pensamiento bauhasiano, ¿no? De la forma sigue la función, pero que tú lo modificas y dice que la forma sigue a la intención. Cuéntame eso, cuéntame cuál es esa. Bueno, es que yo no pienso tanto en el diseño ahora, que es mera función, ¿no? O sea, siempre se piensa como, o la gente tiende a leer las situaciones, incluso sobre todo en el arte, más que en el diseño. Bueno, ¿para qué sirve una persona desnuda haciendo un performance, ¿no? O sea, porque siempre hay un cuestionamiento de la función. ¿Por qué hay una pintura blanca colgada en una pared, ¿no? Yo creo que más que función es una intención, es decir, desde el diseño, que siempre se ve como un servicio como genérico, en el sentido de yo te presto un servicio a ti y yo no pienso. O sea, yo no voy a dar mi opinión de lo que tú quieres decir. Yo nada más te voy a ayudar a decir. Yo no pienso que sea así. Yo pienso que si tú me pides a mí algo y me ayudas a comunicar algo gráficamente, yo te doy mi opinión porque eso puede ser que tú consideres que puede ser mejor comunicado. Entonces ahí donde yo digo, bueno, según la intención que uno tiene, puede cambiar por completo cómo uno diseña. O sea, cómo esa forma se transforma. ¿Entiendes? No necesariamente con la función. Tiene que ver qué quiero decir yo. Claro. No para qué funciona nada más. Porque eso uno lo pudiera hasta decir, bueno, una silla sí funciona para sentarse. Pero entonces las sillas que son más, que el diseño es distinto o que tienen una forma mucho más arriesgada, o sea, nada más sirven para sentarse. O sea, yo la puedo ver y sirve para que yo la vea y la disfrute. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si uno lo pensara así, uno cortara el diseño y dijera, no puedo ir más, o sea, no puedo pasar esta frontera y no puedo hacer nada, ¿el libro sirve para ser leído? No, nada más para ser leído no. Tiene muchas funciones. Es un objeto que te permite a ti contextualizarte dentro de una situación, conectarte con nuevas relaciones, o sea, tiene tantas intenciones y funciones que uno no la pudiera dejar, aunque no, el libro es para ser hojeado. Sí, eso. Es muy limitante pensarlo así, ¿no? Entonces yo cada vez más pienso que el diseño tiene que estar presente la emoción y la opinión y quién está diseñando y con quién. Porque para mí el diseño es un diálogo, no es tú me pides algo, yo te respondo y se acabó esta conversación. No es eso. A mí lo que más me interesa es qué gano yo de ti y qué ganas tú de mí.
O sea, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a qué tienes tú que decir y cómo yo lo digo. O sea, es una conversación todo el tiempo. Claro, y qué tanto se puede abrir, Claro. ¿no? Es expandir, no es limitar. Exacto. Porque viéndolo con un diseño como función o como meramente un servicio genérico, lo limitas completamente. Y posiblemente la persona que quiera hacer un libro, quiera hacer una identidad visual, bueno, no tiene la capacidad de hacerlo más grande porque no sabe eso. Pero uno lo acompaña y dice, mira, yo pienso que este producto pudiera ser esto. Tú lo tienes así. Pero esto... Y esa persona quizás no lo había visto y Claro. dice, wow, claro. Claro, entonces Vamos a alcanzar. ahí tú afectas a esa persona y dices, wow, no lo había pensado, sí, es verdad, vamos a montarnos ahí. O no, mira, no, yo no quiero ir hasta ahí, pero vamos a ir llevándolo hasta donde podamos hacerlo, ¿no? Sí, sí, interesante. Qué interesante estos procesos. Vamos a hablar ahora, recientemente, oye, no sé si todavía está la exposición, ¿Cuál? Hitos del Cine y No, ya Venezolano ya cerró, Sí. que a mí me pareció guafa, pero fabulosa, porque hiciste una junto a Gil Molina, ¿no? Que hizo todo un trabajo de investigación, una reinterpretación de los carteles de no sé cuántas películas, 87 películas, Ujú. que se expusieron allí en el espacio mercantil y que generaron además también un fotolibro. Sí, bueno, no es como un fotolibro, pero un libro de investigación. Un libro, sí, con todas las imágenes de esos carteles que tú reinterpretaste. Claro, sí. Yo te imagino divirtiéndote un montón. Por eso los de las películas y esta reinterpretación de las imágenes. Porque yo viéndola como espectador me divertí muchísimo, o sea, viendo los títulos de la película y viendo las imágenes. Claro. Pero además, oye, ese trabajo de investigación ha tenido 2 reconocimientos, ¿no? Sí, ha tenido, sí, 2 o 3, sí, creo que más o menos así. Sí, y que ha sido seleccionado, a ver, yo lo tengo por aquí, En la Bienal de Diseño Iberoamericana, fue incluido en una cosa que se llama el Museo Vanguard y Suiza. ¿Qué más? Creo que, no me acuerdo si había otro, pero sí es eso. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que es un proyecto muy loco porque, o sea, primero Jill me contacta para trabajar en los afiches. Y bueno, no eran 87 cuando me contactó, eran como 50, pero ya 50 era bastante. O sea, te hizo un embolso. Sí, exactamente. Pero más allá, yo creo que uno cuando habla de 5, 10, 15, ya es como una cantidad así como que es una locura. Y eso fue en pleno COVID y era así como, bueno, o sea, o hago esto y me vuelvo más loco o me no vuelvo lo hago loco. y sí, exacto. Yo creo que era como el momento perfecto para hacerlo porque además uno ahí entró como un estado, no sé, creo que todas las emociones pasaron en ese momento y era así como, bueno, hago esto que nunca he hecho, o sea, yo sí había hecho afiches, pero no una serie grande. O sea, esto no es una serie ni siquiera, esto ya es como una cosa que se va de las manos, ¿no? Y bueno, se empezó como creando limitaciones, o sea, mira, yo le propuse a él, mira, yo necesito que esto tenga limitaciones porque si no es muy abierto, yo mismo me puse limitaciones y dije, esto tiene que ser blanco y negro, incluso pensando que luego si se hacía un libro o la exposición era factible reproducir porque bueno, está siempre multiplicándolo por una cantidad muy grande. El hecho, por ejemplo, de reducir los componentes compositivos, es decir, todos van a decir el título y un fin de, pero no va a tener más crédito. Sabes que siempre tiene el crédito largo. Claro. Entonces, tratar de que esas sean como mis variables para yo empezar como a moverme dentro de eso. Y bueno, o sea, al principio fue así como, bueno, no sé qué, de verdad me sentí completamente como perdido en el espacio. Y dije, bueno, déjame intentarlo. Y yo creo que a medida también que lo fui haciendo, fui también como generando un sistema para mí, viendo como resultado. O sea, porque en un momento decía, bueno, hago todo con tipografía y al final no resultaba porque era mucho. Bueno, uno se va entre aburriendo, divirtiendo. O sea, era todas las emociones también ahí metidas. Pero yo creo que el resultado para mí fue increíble. Sobre todo luego verlo en la exposición, porque
uno está diseñando un póster y el póster para mí tiene que ver mucho con la escala. Es un póster en una pantalla, es como que estás diseñando, o sea, una cosa en miniatura todo el tiempo, ¿no? Entonces, haber logrado llevarlo a exposición y obviamente también después el libro, o sea, todas esas partes, ¿no? Que lo conforman es increíble porque empiezas a ver que realmente, bueno, ahí vuelves de nuevo y confirmas como cosas que uno no logra ver en el momento que lo estás haciendo, y cuando lo ves así dices, bueno, llenaste una sala absolutamente de 87 variaciones, que es difícil porque llega un momento que dices, bueno, ajá, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le entro a esto si ya lo hice 20 veces, ahora lo tengo que hacer 60 veces más? ¿Entiendes? Es muy loco también. Pero creo que son ejercicios así los que te ponen con una situación vulnerable donde uno ahí decide, bueno, yo salto acá o me retiro, ¿no? Porque pudiera fácilmente haber dicho, bueno, no lo hago porque no lo puedo hacer y no me da la cabeza para hacer. Pero creo que es así como he estado toda mi vida, como tratando como de saltar al vacío todo el tiempo, ¿no? Bueno, te estás retando todo el tiempo. Sí. A mí, yo te imaginaba, yo decía, bueno, ¿cómo será el proceso que hizo Ricardo? O sea, ¿será que vio la película? ¿Será que No, a veces la veía, a veces Sí. no, o sea... te inspiraste solo en el título? Oye, a veces no había acceso a la película entera, sino que había Bueno, fragmentos. claro, porque películas muy bien. Y había unas que no vi porque no se podía ver. La primera película, por ejemplo, estaba en un lugar donde no se podía ver. Pero ya a mí incluso llegó un punto que decía, yo no quiero verla porque ya el título de por sí a mí me genera mucho. O leía sinopsis o empecé a investigar de qué trataba. Y hay incluso disparadores de ideas que incluso no tienen ni que ver con la película, porque a mí eso sí lo disfruté mucho en el sentido, y yo le decía a Jill, mira, para mí estos no son carteles de verdad, sino son como carteles ficticios, porque posiblemente el director jamás iba a entender que esto es. Sí. O sea, me iba a decir, ¿por qué carajo tiene un pavo ahí en el... Ajá. Y son escenas, por ejemplo, microescenas que a mí me hicieron pensar ideas que responden a una idea gráfica que funciona, ¿no? Por el ejemplo así más claro, y Jill siempre lo comenta, es el afiche de Pelo Malo de la película de Mariana Rondón, que cuando yo se lo presenté, me dice que tiene que ver Robert Redford con Pelo Malo, ¿no? Entonces, bueno, yo le echo todo el cuento y yo digo, mira, para mí, o sea, el hecho de que un niño afroamericano quiera tener pelo alisado va más atrás de cualquier cosa. Es que está heredado de un montón de situaciones ahí. Y el hecho que tú leas Pelo Malo y veas a Robert Redford te hace como... O sea, eso no se te va a olvidar jamás. Entonces, son el tipo de situaciones que a mí me interesan. No, bueno, y con esto reflejas la película y tal. No, no es eso, porque la película es una cosa y el póster es otra. Para mí son cosas separadas. ¿Entiendes? Y bueno, volvemos al tema de la forma sigue la intención. Claro, sí, por ahí. O sea, la función del póster no necesariamente es anda a ver la película, no es. Me quiero quedar con esta idea para averiguar qué puede pasar en la película. Y allá tú ves si te gustó o no te gustó. O sea, eso es como otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo creo que mi primer acercamiento contigo fue en la casa de todos. Ah, claro. Sí, ¿no? Claro. Lo que hacía personal. Claro, yo conocía tu trabajo y eso, pero de forma personal creo que fue allí. Y quisiera quizás que cerremos esta conversa. Oye, que nos da para mucho todavía. Hubiéramos seguir conversando mucho rato. Pero con ese primer acercamiento que yo tuve a tu trabajo de manera personal, fue allí en la casa de todos en Baruta, en La Palomera. Estabas dándole un taller de diseño a los niños de La Palomera. Y te digo que a mí me hiciste volar, o sea, qué maravilla. O sea, yo lo que pensaba era, esos niños lo que están recibiendo ahorita no tienen idea de lo que les va a hacer volar esa cabecita. Sí. O sea, la semilla que se está sembrando ahí es tan interesante y tan importante. Porque, bueno, que tú ahora quiero que me lo cuentes, pero yo lo que veía era eso, o sea, una cantidad de ideas que se están generando por pequeñas disparos, chispas, Sí. cosas que les aportas, que ellos empiezan a entender. Y quizás lo que hablábamos al principio de esta conversación, que fíjate que para cerrar es perfecto, el tema de si las imágenes nos están ensuciando o nos están enseñando, ¿no?, a entender nuestra cultura visual. Sí. Eso me pareció tan importante. Coméntanos
esa experiencia con ese taller, ¿qué hicieron los niños ahí y qué se generó de todo eso? Sí, bueno, ese taller, bueno, a mí también prácticamente me cambió la vida. Elisa Silva me contacta o sea, ella tenía una idea de que ese lugar tuviera diseño, ¿no? O sea, tuviera un diseño para ser identificado, ¿no? Y ahí es donde volvemos de nuevo a cómo uno piensa como diseñador. O sea, yo pudiera decirle a ella, sí, aquí está, toma un logo y pégaselo a donde tú quieras pegárselo, en internet, donde sea, ¿no? Entonces, cuando ella me comenta eso, o sea, no sé si en el instante, no, creo que me tardó un rato como en reaccionar a eso, ¿no? Es decir, yo le digo, mira, yo no puedo hacer algo, yo no puedo diseñar algo para ese lugar cuando yo soy un intruso ahí. Y yo creo que al final uno es muy intruso en muchas cosas. Entonces, o sea, ¿cómo te relacionas tú con con eso que te está diciendo el otro? O sea, yo me estoy metiendo todo el tiempo donde a mí no me llaman. Y eso también es como, bueno, sí, es arriesgado, pero a la vez uno lo hace para ver cómo el otro reacciona, ¿no? Y yo creo que lo que pasó ahí fue eso. Yo le dije, mira, yo no puedo hacer una imagen gráfica de eso. Yo quiero hacer un taller con los niños o con las personas que habitan ahí y que a partir de ese taller se genere un diseño. O sea, es así como completa, o sea, ¿dónde en el manual dice que los logos se hacen así? En ningún lado te dicen, ni en ninguna escuela, que tú tienes que pasar por un proceso así para llegar a una imagen gráfica. Entonces yo sí, las veces que fui al lugar, yo nunca lo veía ni como un lugar, o sea, era muy loco porque era como una casa donde la gente realmente hace su vida. Entonces, ¿cómo le vas a montar un logo cuando eso no es ni una panadería, ni un restaurante? O sea, un logo funciona para una cosa en específico, pero tú no le puedes montar un logo todo, ¿no? O bueno, es lo que pienso yo. Entonces yo le dije, yo quisiera que los niños hicieran una bandera para el lugar, porque yo siento que eso es como un territorio que ellos tienen como un gran cariño y una gran pertenencia por ese lugar, porque ese lugar les está cambiando la vida. ¿Entiendes? O sea, ese lugar es como una burbuja ahí dentro de una realidad que uno no sabe qué es lo que pasa, ni puedes controlar ni nada, pero por lo menos estás conteniéndolo en educación, en cultura, en relaciones nuevas. Entonces ella me dijo, bueno, yo no tengo ni que salir de eso. Y yo le dije, yo tampoco, pero bueno, vamos a intentarlo. Y era, o sea, había una niña de 5 años hasta 2 estudiantes de diseño de 20 años que no eran de ahí, sino que se interesaron en sumarse. Y yo lo que hice fue, yo dije, yo voy a dar una clase como si yo le estuviera dando clase a estudiantes de 20 años. Yo no voy a empequeñecer la educación. ¿Entiendes? Yo no voy a decir, ay, sí, niñitos, mira los colorcitos. No, a mí eso no me interesa porque yo tengo hijos y yo sé que ellos están en capacidad completamente de entender lo que yo les voy a decir. Por ejemplo, una clase que hicimos, yo les dije, vamos a hablar de representación y cómo se representan las ideas. Entonces les di una gama de representación desde una cosa realista hasta la cosa más abstracta, que es una palabra, que es lo más abstracto que hay. Ellos entendieron así absolutamente todo. Hicimos ejercicio de rehacer las banderas de países y tú ves la cosa y no puedes creer, porque cada uno desde su experiencia plantea una idea. Pues yo no tengo que hacer nada ahí. Yo le digo, ¿cómo tú vas a hacer de nuevo la bandera de Japón? Ajá, pero ¿y qué puedo hacer? Haz lo que tú quieras. Porque es un ejercicio, nadie te está diciendo que sí, no, que el cielo es azul, que el sol es amarillo, no. Tú hazlo como, Japón, y comen arroz. Bueno, entonces ponle arroz. ¿Entiendes? O sea, esas son las relaciones. Y el segundo ejercicio fue ese, hagamos una bandera que represente este lugar. Hablamos cada uno, qué es este lugar, qué significa para ustedes, qué se hace aquí, y cada uno planteó su idea. Y las banderas son increíbles, porque uno puso, aquí hay un perrito que viene y, es como la mascota. Bueno, pon el perrito. Aquí es una casa, que la casa está construida de la gente. O sea, ideas que tú dices, o sea, ¿por qué los niños no están viendo comunicación visual en un colegio? Cuando al final es eso cómo se comunican más. O sea, a mí eso me dijo, más allá de que yo tengo que pensar en cómo se da clase de diseño, es cómo la educación no está incluyendo una cosa que es tan elemental como comunicarte visualmente, porque la gente dice comunicación social, pero es que las letras son visuales también. Exactamente. O sea, toda la comunicación que uno tiene es primordialmente visual. Entonces, a mí eso
bueno, me sacó también de lo que yo hago. Te rompió. Claro, completamente, porque yo decía, bueno, yo voy a ver si pasa algo, bueno, y si no pasó nada, es que ya, listo. Y el resultado surgió luego de elementos que hicieron, yo sumé, o sea, yo lo que hice fue como construir cosas a partir de lo que ellos hicieron, y en internet se usan símbolos a partir de un dibujo que hizo un niño, otro hizo como un uso de colores codificados y se usó. Al final se produjo una bandera que hizo uno de los estudiantes de diseño porque fue de un boceto, o sea, de un dibujito así. Yo agarré el dibujito, lo pasamos a Víctor y se mandó a hacer la bandera y está la bandera. Entonces, incluso se hizo el acto de izar la bandera y yo decía que increíble cómo un lugar puede adoptar, o sea, que el diseño no distorsione la manera en que ellos ven, sino más bien al revés, que ellos moldeen el diseño para que eso genere una forma nueva. Y para mí eso es uno de los proyectos así de mi vida que yo digo, bueno, yo quisiera ver cómo esto se replica, pero tengo que pensar bien cómo eso puede ser llevado como a otras instancias. ¿Entiendes? Porque eso no pasa usualmente. Esa libertad y esa manera de generar una imagen gráfica a partir de un proceso así, eso es muy inusual. O sea, a mí no me importa ni siquiera el resultado, me importó es cómo esos niños reaccionaron. El proceso, ya ¿qué hizo ese proceso en esos niños? Ya cómo los hizo cambiar de Y a mí me impresionaba la atención que tenían, porque yo sé la atención que tiene un niño porque lo veo con mis hijos. Y yo, a mí me impresiona la atención que tuvieron esos niños y que le dedicaron un tiempo a eso, porque fácilmente se pudieran haber ido. fastidiados. Sí, ahora, qué fastidio este señor aquí que me vino a hablar de colores, o sea, que tiene que ver con la vida de ellos, pero me impresionó y iban todos los días. Fueron 4 días y todos los días fueron. Muy bonito. No. Gracias. No, gracias por el trabajo que haces, gracias por ese curso ahí, ese taller. Gracias por ese pensamiento y gracias por hacernos mirar lo que hay que mirar de otras maneras además, que no hay una sola forma de ver. Bueno, gracias por el tiempo. No, gracias.